capítulo 5, versículos del 19 al 24. Juan, capítulo 5, versículo del 19 al 24. Y hemos titulado este mensaje, Una deidad confirmada. Les vuelvo a leer la palabra del Señor. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayor obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oremos. Señor, como siempre te digo, toma el control de mis palabras, toma el control en este mensaje. Eres tú hablando, Señor Jesús, eres tú enseñando una gran verdad. Permite que todos podamos comprenderla, que todos podamos entenderla, Señor Jesús, comenzando por este humilde siervo que solo es instrumento en tus manos. Ayúdanos a poder ser dignos de poder predicar tu mensaje, Señor, y ayúdanos a estar presto a oírlo, a escucharlo y a entenderlo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre lo pedimos todo. Y queridos hermanos, y durante todo este énfasis que vamos a tener en esta porción de la Escritura leída, lo que quiero que grabe en su mente es la seguridad como cristiano en la deidad de Jesús. Repito, la seguridad que debemos tener los cristianos en la deidad de Jesús. Si Jesús no fuera Dios también, si la deidad no estuviera puesta en práctica, Jesús hubiera sido un gran impostor. Y como cristiano, una de las grandes verdades que tenemos que entender de la vida de Jesús, que Él era Dios también, que Él tiene poder como acabamos de leer, que Él tiene autoridad como acabamos de leer, y que a Él se le atribuye señorío, gloria y honra también. Y vamos a estar viendo este mensaje a través de 3 puntos. El primer punto: sus obras demuestran su deidad. Un segundo punto: su poder, soberanía y juicio demuestran su deidad. Y un tercer punto: su honor y su honra demuestran su deidad. Ninguna vida, mis queridos hermanos, en esta tierra de hombre nacido alguno tiene la influencia que ha tenido la vida del Señor Jesús. Influencia no solo para nosotros los cristianos que hemos creído en Él y vemos las transformaciones que han ocurrido en nuestras vidas, vemos el milagro y el poder del Señor Jesús comenzando por la salvación en nuestras vidas. Lo vemos día a día librando aquellas guerras, aquellas luchas, aquellas batallas que nosotros como humanos no podemos librar. Somos un testimonio fiel, como les decía desde el mensaje pasado, de la vida y obra de un Dios vivo, de un Jesús resucitado, como predicamos hace poquitos días. Y ahora somos testigos como cristianos, como la presencia de Él mismo en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, a través de sus obras, como Él nos ha permitido que podamos enfrentar esta vida, este mundo. Que si yo puedo catalogar este mundo, le pondría una palabra, por muy dura que sería. ¿Sí? Es un mundo cruel. Un mundo allá afuera en el que quizás la ley que predomina es sálvese el que pueda, o sálvese el que más tiene, o sálvese el pudiente. Pero para Jesús no es así. A tal punto que miren, cuando el Señor Jesús llegó acá a la tierra, ¿a quién escogió? Dice que a lo necio de este mundo escogió para avergonzar al sabio. Simples pescadores, Él les instruyó para que llevaran el mensaje, su palabra, a tal punto que hombres humildes
fueron obedientes al Señor Jesús y predicaron su palabra, y miles y miles y millones de personas, de hermanos, hemos creído en el poder salvador y vemos el milagro de la obra de Jesús en nuestra vida. Es por eso que reiteramos en el mensaje de la resurrección que Él está vivo. Ninguna vida de un ser humano ha sido tan influyente como la vida del Señor Jesús, inclusive para aquellos que no están totalmente convencidos de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador, es de quien se habló en la Escritura antiguo testamentarias del Mesías que vendría. Aún aquellos que se dicen llamar ateos critican al Señor Jesús, dedican tiempo, estudios y recursos a estudiar la vida del Señor Jesús. Bueno, puede surgir aquí una incógnita: ¿y si no les creen? Si no creen en Él, ¿por qué dedican tanto tiempo a tantas campañas para tergiversar? ¿Por qué dedican tanto tiempo a estudiar la Biblia y a tratar de demostrar que no es cierto? Eso es una manera más de que la vida, la obra, ministerio, las enseñanzas, los milagros, los prodigios que hizo el Señor Jesús, ellos saben que están ahí y no lo pueden desmentir, porque no ha existido otra vida como esta del Señor Jesús aquí en la tierra. Los judíos que estaban escuchando las palabras del Señor Jesús en este momento donde está hablando, pues le tildaron de loco, le tildaron de impostor, le tildaron de que él era un hijo falso, le tildaron de que él era el hijo de Belcebú. Aquellos que aún veían, que eran testigos oculares de la vida de Jesús, creían, inclusive pensaban que él blasfemaba, a tal punto que le persiguieron y le llevaron a la muerte, le condenaron injustamente, porque no existía un solo motivo, el más mínimo ápice, para que Jesús fuera condenado a una muerte de cruz, como fue condenado como el más vil de todos los hombres que existían en aquel momento. Sin culpa, como dice la palabra del Señor, le voy a parafrasear, se hizo culpable por nosotros para salvarnos. Y es esta vida influyente, la del Señor Jesús, la que ellos le están hablando a aquellos judíos, y ellos están viendo de una manera diferente el mensaje que el Señor Jesús les está dando allí. Bueno, a pesar de tantas evaluaciones en contra de la vida del Señor Jesús, no ha existido una sola creíble y confiable que pueda atestiguar en contra de todo lo que el Señor dijo. Primero, de quién era y de lo que hizo, comenzando por sus milagros y su vida. El Señor Jesús, cuando vino, bien claro, dijo de dónde venía, quién era y a dónde regresaba. En este mismo capítulo, el mismo escritor Juan, capítulo 8, versículo 23, dice bien claro el Señor Jesús que Él viene del cielo y que Él regresará al cielo, al seno del Padre, allí donde estaba. Y esto comienza a decirnos en boca del mismo Señor Jesús de que la deidad es importante, de que Él es el mismo Dios y que nosotros tenemos que comprender esta gran verdad. Nos está diciendo que es Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, si no hubiera venido de parte de Dios, si Jesús no hubiera sido el Mesías, hoy yo no estuviera al menos predicando aquí de Él, porque fuera una gran falsedad. Como dijo en un momento determinado el apóstol Pablo, si esto no es verdad, comamos y bebamos, que nuestra fe es por gusto. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 23, le dijo a los judíos, a estos judíos escépticos que le estaban escuchando: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Y si seguimos la idea del mismo Señor Jesús, más adelante, capítulo 16 versículo 18, dijo a sus discípulos: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Si seguimos el hilo directo de la narración bíblica, de todo lo que dijo el Señor Jesús y lo que dijeron los escritores inspirados después sobre el Señor Jesús, bueno, yo debo de creer que Jesús me está diciendo la verdad, porque nadie, si no hubiera sido real lo que Él estaba diciendo y lo que Él estaba planteando, hubiera estado dispuesto a dar su vida por una mentira. El Señor no hubiera estado dispuesto a ir a la cruz si esto hubiera sido una mentira.
Pero Jesús fue mucho más lejos cuando les habló a sus discípulos de sí mismo. Él no solo dijo que Él era el Hijo de Dios, como lo acabamos de leer. Él dijo también que Él era igual a Dios. No solo dijo que Él tenía poder y autoridad para sanar, aún en el día de reposo, sino que tenía también poder, como acabamos de leer, para resucitar a los muertos, para elegir quién tuviera o quién no tuviera vida eterna, porque Él es Dios. Y esto que acabamos de leer nos da la idea exacta de que son atributos que solo le pertenece a Dios. Dios es el que tiene el poder para dar vida y Dios es el que tiene poder para quitar la vida. Y Jesús está diciendo que Él también tiene este poder. Nos dice una vez más con claridad la deidad de Jesús. Pero ¿quién nos lo dice? ¿Las personas inspiradas o las personas que escribieron? No, nos está hablando el mismo Señor Jesús. Por ejemplo, el versículo 22 que acabamos de leer, y me siguen por la Biblia, giren sus ojos a la Biblia. Jesús está diciendo que Él tiene control para los destinos eternos de las personas. También que tiene autoridad sobre el día de reposo. También está diciendo que, estoy en Juan un poco más adelante, no en esta porción, capítulo 14, que Él tiene, versículo del 13 al 14, que Él tiene autoridad para escuchar y responder a las oraciones. Algo que también es típico de Dios, algo que demuestra la deidad de Jesús y que nosotros nos da un argumento sólido de parte de Jesús para creer en esa deidad. En el versículo 23 que acabamos de leer, Jesús permite que le adoren. En Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11, Jesús dice que tiene poder para perdonar pecados. Y aquí vemos que Jesús tiene poder también para perdonar pecados. Es decir, nos dice explícitamente el Señor Jesús a través de su vida y obra que Él tiene los mismos atributos divinos del Padre. Y esto molestó a los judíos que le escuchaban. Y vamos a comenzar a entender esta historia bíblica por el primer punto. Sus obras demuestran la deidad. Vamos a volver a leer el versículo 19 y 20 del capítulo 5. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Para poder entender esta porción de la Escritura, vamos a hacer un rápido recorrido. Yo les voy a hablar con mis palabras, no vamos a leer los primeros 18 capítulos de este versículo 5 para poder entender por qué Jesús está en este punto y por qué Jesús está diciendo esto. Recuerden, los primeros 18 capítulos del versículo, los primeros 18 versículos del capítulo 5 nos está hablando del paralítico de Betesda. Recuerden que esporádicamente venía un ángel allí, eventualmente, removía el estanque de Betesda y el primero que lograra entrar allí, pues era sanado. Llega Jesús por allí un sábado, un día de reposo, y ve a aquel hombre, dice la palabra del Señor, que llevaba 38 años o más con aquel padecimiento, y le pregunta, ¿no? Y él le dice: ¿quieres ser sano? Y esto también nos dice que Jesús tiene poder para sanar a los enfermos. Jesús le dice a aquel paralítico de Betesda: ¿quieres ser sano? Y él le dice: bueno, Señor, imagínese, cada vez que viene el ángel y mueve el estanque, yo llego allí, cuando llego ya llego muy atrasado, ya alguien más entró y fue sanado. ¿Cómo? Y voy a significar un poco. Diría aquel: ¿cómo yo, con mi condición que estoy, puedo llegar allí primero que nadie y entrar a aquellas aguas cuando el ángel la remueve y ser sano? Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Pues claro que quiere ser sano. Y Jesús le sana, le da la sanidad un día de reposo. Aquello, pues entonces inquietó a muchos a los judíos
que estaban por allí, porque le dijo, ¿quién te sanó en el día de reposo? Pero dice que Jesús sale rápidamente y él no lo identifica, y después sí identifica quién es, y ellos identifican quién es Jesús. Y a partir de este momento, aquellos judíos comienzan a perseguir a Jesús para matarle. ¿Por qué? Porque había violado la ley del sábado. Y para ellos, para aquellos judíos de aquella época, el sábado, el cumplimiento del sábado, día de reposo, estaba en el centro de su adoración. Ya les había caído mal. Imagínense ustedes cuando se les suma a esto la palabra del Señor Jesús diciendo, bueno, yo no solo tengo autoridad para sanar el sábado, hay más. Sigue diciéndole, imaginen cómo ellos comenzaron aquella cacería, aquel hombre, porque había violado una de sus leyes. Y Jesús fue perseguido a partir de aquel momento por dos cosas. Primero, por violar el día de reposo, el sábado, como le había dicho. Y segundo, porque él les dijo en su propia cara que era el Hijo de Dios. Y más que eso, les dijo que era igual a Dios. Si el primero era malo para ellos, violar el sábado, imagínense en el segundo y el tercero, decir que era hijo de Dios y además que era igual a Dios. Para los judíos de aquella época, eso era blasfemia, era una gran blasfemia. Y estos dos puntos llevaron a aquellos judíos a cazar, en una especie de cacería, al Señor Jesús para darle muerte. Claro, en el fondo ellos veían un peligro en este Jesús. Ellos veían un peligro porque el Señor Jesús arrastraba multitudes, al Señor Jesús le seguían. Y ellos en el fondo, yo pienso, por lo que he podido ver en las Escrituras, ellos en el fondo también sentían temor por la posición del liderazgo del Señor Jesús. Y muchos de los líderes de aquellos judíos, pues entonces les estaba peligrando su puesto. Un puesto que era bien remunerado, un puesto muy cómodo, una jerarquía. Como a ellos les gustaba engrandecer, el exteriorizar su fama, pues entonces el Señor Jesús también era un problema con respecto al liderazgo que tenía. Las multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros que ellos no podían hacer. Jesús sanaba, Jesús curaba, Jesús daba alimento. Jesús les ayudaba acá las necesidades del ser humano. Milagros que el hombre no podía reproducir, aún con posición, con poder humano, ni con dinero. Fue único, esta vida fue única, y para entender que fue única debemos de reconocer el énfasis de este mensaje, reconocer que Él pudo hacer todo lo que hizo porque la deidad estaba presente, era Dios también. En un mismo hombre existían dos naturalezas, una naturaleza 100% humana y una naturaleza 100% divina. Esto lo conocemos teológicamente como la unión hipostática. En un mismo hombre, dos naturalezas. Algo que también se cumplió en alguien, nada más, en el Señor Jesús. Y nos dice también la deidad. Ahora, miren cómo comienza este verso. Jesús les está asegurando con la repetición de dos palabras, de cierto, os digo, de que Él era el Hijo de Dios. Y cuando en la Biblia, y más aquí que es Jesús el que está hablando, algo se reitera, es porque Dios quiere captar nuestra atención. Es porque es importante lo que se está diciendo aquí. Dice el versículo, de cierto os digo. Y Jesús le está aclarando a aquellos judíos en su propia cara que todo lo que Él hace está en estrecha sintonía, en estrecha armonía, en perfecto sincronismo con el Dios, el Padre. Jesús obra y actúa en la tierra en sincronía y en armonía con las obras que el Padre le permite hacer desde el cielo. Son iguales, las mismas obras. Ver a Jesús haciendo obras aquí es igual que ver a Dios haciendo obras en la tierra. Dice el versículo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Una transferencia divina que demuestra la deidad entre padre e hijos. Y ellos, los judíos que estaban allí viendo, no lograron entender. Yo me imagino cuán eufórico debieron de haber estado cuando aquel hombre en su propia cara les enfrenta y les
dice estas verdades en su cara. Así que las obras que el Señor Jesús estaba haciendo aquí en la tierra eran obras paralelas a lo que el Padre estaba haciendo en el cielo, no solo en naturaleza, sino también en alcance. Continúa el versículo: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y hay algo, yo no sé si usted está mirando la Biblia al igual que yo, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿cómo? Igualmente. Es decir, Él se está atribuyendo la misma facultad que el Padre. Dice que todo lo que puede hacer el Padre, Él lo hace igualmente. Y esto me dice claramente a mí, de parte del Señor Jesús, que Él es Dios, que la deidad está presente. ¿Y cuál es la raíz de esta unión? ¿Cuál es la raíz que permite que haya un evento paralelo entre el cielo y Jesús aquí en su obra en la tierra, en su ministerio público? ¿Cuál es la razón para que el Padre le permita al Hijo hacer lo mismo? Dios no es un Dios que envió a Jesús acá a la tierra, se olvidó de Él, dijo: él es mi Hijo, Él sabe lo que hace y yo sé lo que Él va a hacer es lo que yo le dije que hiciera, y ya se abandonó. Este no es el Dios que está en la Biblia. Este Dios no abandonó a Jesús, a pesar de que Jesús era Dios también, porque le siguió atendiendo, siguió acudiendo a su llamado. Por eso que el Señor Jesús nos dice con claridad cuál es la base, cuál es la raíz de esta unión estrecha, de este paralelismo entre el cielo y la tierra, de esta concatenación perfecta entre Padre y el Hijo. Y nos dice que es el amor. Algo que quizás a nosotros se nos olvidó. Amor. Algo que quizás nosotros hemos descuidado. Amor. Pero no el amor emotivo, no el amor pasajero, no el amor mal catalogado como yo desde joven escuchaba, el amor lunático. No es esta clase de amor. Es un amor eterno, un amor perecedero, un amor inquebrantable, un amor eterno, un amor único. Jesús les dice a ellos, para que entiendan, que el amor es la base es la raíz de la unión entre Él y el Padre. Dice el versículo 20, vuelva a girar sus ojos a la Biblia: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Yo le agrego entre paréntesis: por amor. Y mayores obras que ésta demostrará, yo le agrego entre paréntesis: por amor. De modo que vosotros os maravilléis. ¿De qué se van a maravillar? Yo le pongo entre paréntesis: del gran amor de Dios hacia su Hijo, del gran amor que su Hijo nos tiene a nosotros, porque Él nos ama. Si Jesús no nos amara, no hubiera hecho lo que hizo por nuestro rescate. El amor era la base y la raíz del fundamento de lo que vino aquí a la tierra a ser el Señor Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, te ama a ti, me ama a mí, amó al Señor Jesús, pero nos ama a nosotros a tal punto que no escatimó ni a su propio Hijo a subirlo en una cruz por ti y por mí. Esta es la raíz de todo. Esta es la raíz que Jesús le dice a ellos: entiendan que es por amor. El amor que el Padre me siente, que yo le siento al Padre, que yo siento por ustedes y que el Padre siente por ustedes, es la raíz de la deidad divina, la justificación del Dios aquí en la tierra, en la persona del Señor Jesús. La segunda persona de la Trinidad vino, se hizo carne, no lo entiendo, dejó su trono celestial para que yo, pecador, malo, me arrepienta, crea en Él y tenga salvación. No hay justificación, no la hay. Dios lo hizo todo por mí y por ti. Y por ti, mi querido hermano que me estás viendo, amigo que me estás viendo. Dios lo hizo todo. No hay justificación. Las verdades están ahí. Jesús se siente. Un servidor puede dar muestra de que siente a Jesús en su corazón. Pueden dar ustedes muestra de que Jesús
vive, de que Jesús está en sus corazones. Este amor era sincero. Este amor era sin límites. El amor por el cual le permitió hacer las cosas que él hace, como dice el versículo, y mayores cosas que estas, mayores obras que estas les mostrará a ustedes, dice el Señor Jesús en este verso 20, porque Dios le ama, porque Dios le cuida y porque Dios se lo va a permitir. ¿Y cuáles son estas mayores cosas? Si hemos visto al Señor Jesús haciendo muchísimos milagros, hemos visto en la palabra al Señor Jesús tomar a aquel paralítico de 38 años y decirle: levántate, toma tu camilla, anda. Hemos visto muchísimos milagros, hemos visto un ministerio fructífero del Señor Jesús. ¿Cuáles son estas obras? Vamos a verlo a partir del punto número 2. Poder, soberanía y juicio demuestran su deidad. Juan, acompáñame a la Biblia, mire la Biblia. Si se da cuenta, yo no me voy de la Biblia, yo no me salgo de la Biblia. Si usted viene a ver un pastor cuentero, no es a esta iglesia donde tiene que venir a verlo. Si usted quiere ver a un pastor divertido, no es aquí a esta iglesia donde tiene que venir a verla. La responsabilidad que Dios me enseñó para estar aquí en este púlpito es para enseñarle la Biblia. Y si me sigue con la Biblia, si a usted me cierra la Biblia, yo no predico. No predico, porque yo predico lo que está en la Biblia. Sígame con la Biblia, vuelva a mirar la Biblia, versículos 21 y 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así también el Hijo a los que quiere le da vida. Repito, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo da al Hijo. Yo me imagino ahora la cara de aquellos judíos cuando Jesús le dice esto. Mayores maravillas que esta van a ver. Y miren, yo que me crié en un pueblito de campo, puedo decirle, puedo traer acá una frase, dice: ahora sí le cayó mosca a la leche. Si ellos se alarmaron porque había sanado en el día de reposo, ahora se van a alarmar más porque Jesús dijo que era el Hijo del Padre, que era igual al Padre. Pero se van a alarmar más cuando vean el poder infinito que tiene el Hijo. Claro, lo puede hacer porque es Dios también, porque la deidad está presente. Cuando Jesús le afirma a aquellos que Él era igual que Dios y que Él podía hacer las cosas que el mismo Dios, yo estoy seguro que aquellos judíos entendieron lo que Jesús les dijo. Yo me imagino que en sus corazones hubo más furia, porque ellos sí entendían y sabían, y les repito aquí, que ellos conocían que el dador de la vida era Dios. Era una cualidad que solo Dios podía ejercer: dar vida, quitar vida, y ahora vamos un poco más lejos, conceder vida eterna y más, hacer juicio. Esto solamente era una cualidad, un oficio, una actitud, como querramos llamarlo, de Dios, y ellos lo entendían. Y ahora están ante este hombre que le dice: yo puedo hacer todo esto porque mi Padre, por amor, me lo ha permitido. Una muestra más de la deidad del Señor Jesús. Y miren, vamos a verlo a través de 3 pequeños subpuntos aquí. El primero, tenía poder para qué, como dice la palabra del Señor. No se me vaya del versículo bíblico, no se me vaya del pasaje. ¿Poder para qué? Para resucitar muertos. Para resucitar muertos. Y a mí me gusta, la Biblia dice resucitar. A mí me gusta decir revivificar. ¿Por qué? Porque resucitar, de verdad, resucitar el Señor Jesús, que resucitó para no morir jamás. Estos que el Señor Jesús los trajo a la vida, revivificaron. ¿Por qué? Porque volvieron a morir. Bueno, ¿a quiénes resucitó? A Lázaro. ¿A quiénes más resucitó? A la hija de Jairo. ¿A quiénes más resucitó? Bueno, en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17, nos dice que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucitó. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 6, el capítulo siguiente al que estamos leyendo, camina un poquito más adelante, versículo 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todos los que me diere no pierda yo nada,
sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esta es la condición, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Pero un poquitico más adelante sigue el Señor Jesús, versículo 44, capítulo 6 también. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y vuelve a decir el Señor Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús dijo en varias ocasiones y reiteradamente que Él tenía poder para dar vida, para resucitar muertos. Él es el autor de la vida también, al igual que Dios. Y al igual que Dios, que dio vida, decide cuándo nos quita la vida. Y al igual que Dios, que tiene poder para elegirnos y para darnos vida eterna, Jesús también tiene este poder. El segundo, la soberanía para dar vida eterna y vida espiritual a los que están espiritualmente muertos. Ya no a los que mueren materialmente, sino también a los que están espiritualmente muertos. ¿Recuerdan cuando estudiamos hace unos domingos atrás el pasaje de Jesús y la mujer samaritana en el pozo? ¿Recuerda cuando la mujer va a sacar agua y en un momento el Señor Jesús le dice, si me pidieres el agua de vida, yo te la voy a dar, en Jesús 4:14. ¿Recuerdan que una de aquellas interrogantes de la mujer dijo, oye, ¿cómo tú puedes sacar agua del pozo? Y el Señor Jesús le dice, bueno, si bebieres del agua que yo te doy, agua para vida, dice capítulo 4, versículo 14, dice el Señor Jesús sus palabras, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez, en otro pasaje anterior y en pasajes posteriores, el Señor Jesús está diciendo que Él tiene poder para dar vida. Y qué ilustración más bonita esta. Qué ilustración más acorde con el mensaje de la deidad, cuando el mismo Señor Jesús está diciendo que Él es la fuente de agua viva. Al igual que Dios nos dio la vida, Jesús también nos da vida. Y lo tercero que vemos en esta porción es la autoridad para juzgar con todo tipo de juicio. Volvemos a mirar la Biblia. Autoridad para juzgar con todo tipo de juicio. Ellos sabían que el juicio divino venía de parte de Dios. Ellos sabían que el castigo, para decirlo de alguna manera, el juicio o la culpa por infringir la ley venía de parte de Dios. La culpa por desobedecer aquel sábado era castigada por Dios. Dios es el juez. Y Jesús le está diciendo a ellos que Él tiene autoridad también para estos juicios. El mismo juicio de Dios es el mismo juicio de Jesús. El mismo juez hace el mismo juicio. No hay diferencia entre el Hijo y el Padre, a tal punto que el Padre le cede al Hijo la autoridad divina para ejercer juicios. Y quiéralo usted o no lo quiera, usted, amigo o hermano que me ve por internet, créalo o no lo crea, quiéralo o no lo quiera, un día todos vamos a estar ante este juez para recibir juicio. Un día este juez justo celebrará juicio a todas las naciones, pecadores y no pecadores. El que Jesús había recibido el poder para dar vida y para juzgar, como dice el Señor Jesús. Dios le ha entregado juicio y nadie mejor que el apóstol Pablo en Hechos. Cuando Pablo está en Atenas, le dice a aquellos atenienses idólatras en Hechos 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe en todos con haberle levantado de los muertos. Pablo rectificó también que un día
Dios le dará la potestad al Señor Jesús para ejercer juicios sobre todos. Vamos al punto final, punto número 3. Su honor y su honra demuestran su deidad. Vamos al final, 23 y 24. Versículos 23 y 24. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por supuesto, y es bien lógico, que si el Padre y el Hijo, estos dos son iguales, pues la misma honra que recibe el Hijo y la misma gloria que recibe el Hijo, la recibe el Padre también y viceversa. Y esto para nada resta la honra y la gloria que le damos al Padre. Todo lo contrario, cuando honramos al Hijo y honramos al Padre, esto es una gloria que se multiplica. La honra y la gloria del Señor Jesús también nos dice la deidad de nuestro Jesús. Y de otra manera Jesús no se hubiera dejado adorar. De otra manera el Señor Jesús no se hubiera dejado honrar. Dice el versículo: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y aquellos judíos escépticos, incrédulos, que estaban pensando que nada más se debería adorar al Padre y no adorar al Hijo que les tenían enfrente, ellos no sabían que estaban en un gran error, porque el mismo Señor Jesús dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. No hay honra al Padre si no se honra primero al Hijo. Jesús tiene la autoridad para dar vida. Jesús tiene la autoridad para recibir honra. Jesús tiene la autoridad para levantar de los muertos. Jesús tiene tal autoridad y lo sigue diciendo de la misma manera que comienza este pasaje, reiterándolo 2 veces. Continúa diciendo: de cierto, Jesús identifica a quienes reciben la vida eterna con su palabra, como dice el versículo, y los que creen en el Padre que le envió. Él atribuye esta vida eterna. Y aquí vemos que la soberanía de Dios va de mano con la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesús, en la deidad del Señor Jesús, en el sacrificio del Señor Jesús. Y cuando nosotros hagamos esto, vamos a ver la maravillosa y divina soberanía de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a ver el cuidado y la atención de Dios en nuestra vida. Pablo lo escribió muy bien, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todas las afirmaciones del Señor Jesús tienen un mensaje para nosotros hoy. ¿Cuál es la aplicación práctica que vemos de las enseñanzas del Señor Jesús, de las reiteraciones del Señor Jesús? Creer que Él dijo quién era. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él tiene poder para resucitar. Creer que Él tiene poder para otorgar vida eterna. Y estar consciente en nosotros que debemos de orarle, de adorarle, honrarle y glorificarle de la misma manera que lo hacemos con nuestro Dios. No hay un terreno neutro, mis queridos hermanos. Arrepiéntete, mi querido hermano, y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Que el Señor les bendiga.